inusual y atípica el reunirnos de esta forma, ¿no? Pero por lo menos tenemos, gracias a la tecnología, la manera de continuar con el aprendizaje, la relación tan vital que nos lleva las escrituras a reunirnos, aunque sea por medio de estos medios digitales. Y a estas alturas creo que vamos ya 6 meses que lo estamos haciendo de esta manera y bueno, llama un poco la atención. Al parecer las circunstancias que estamos viviendo todavía no se encuentra alguna indicios de solución, de algo que nos pueda reaperturar hacia la normalidad que teníamos, pero bueno, en medio de todas las cosas, siempre estamos confiados y esperanzados en que toda esta circunstancia, toda la situación, que no es solamente local, sino a nivel mundial, pues llegue en un momento dado a solucionarse. Creo que nuestra vida en alguna forma está siendo preparada para los planes, para las cosas que Dios tiene, ¿no? Pero finalmente quiero darles la bienvenida a todos y espero que realmente en casa todos se encuentren bien. Contamos todos con la bendición de nuestro Padre, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo y creo que eso nos posibilita el que podamos estar juntos compartiendo esta mañana y todos los días que nos sea posible el poder hablar acerca de las cosas del Señor. Y yo considero, esta mañana quiero compartirles acerca del caminar con Dios. Creo que nuestra vida en sí mismo se convierte o se considera un camino. Desde que nacemos hasta que partamos nuestra vida, nuestro diario caminar, nuestro trayecto, por decirlo de alguna manera, es un camino, un camino. Lo importante es en este camino de nuestra vida, cómo lo estamos haciendo, cómo lo vamos a llevar, cómo estamos caminando. Quiero empezar por el libro de Génesis, en el capítulo 5. Encontramos una historia bastante larga, es extensa respecto a la genealogía de Adán. Pero quiero simplemente sintetizar y llegar a un punto en donde quiero ejemplarizar la vida de una persona que está mencionada al inicio bueno, no al inicio, sino a mediados del Génesis capítulo 5, en donde podemos encontrar que necesitamos todos nosotros en medio de esta vida caminar con Dios. Creo que esa es la parte fundamental y la dedicación que nosotros debemos tener en cuanto a nuestra razón de vivir. Y me voy a referir simplemente a manera de detalle, porque le digo, esto empieza en el capítulo 5 y se extiende casi todo el capítulo, que es bastante largo. Pero simplemente me voy a referir de una manera sintetizada. Dice en el capítulo 5 que, hablando de la genealogía de Adán, dice que Adán vivió 930 años y engendró a Set. Set vivió 912 años y engendró a Enos. Él vivió 905 años y engendró a Enos. Enos vivió 840 años y engendró a Cainán. Cainán vivió 910 años y engendró a Mahalael, que vivió 895 años. Luego él engendró a Jared, quien vivió 962 años. Lo particular en todos estos, si tú vas textualmente al texto en este libro, encontramos que cada uno de ellos dice y murió, y murió, y murió. Vivieron todo ese tiempo de años y murieron, pero llega una parte en donde se abre como un espacio distinto y Dios recalca la vida de Enoc, porque luego de Jared dice que nació Enoc. Y les leo textualmente lo que está en el libro de Génesis capítulo 5, 23 y 24, que es la parte a la que yo quiero referirme en esta mañana. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. El 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Mira, qué hermoso pasaje es en medio de un espacio de muerte, en medio de un espacio sombrío, por decirlo así. Encontramos esta vida de este hombre, Enoc.
No habla mucho la escritura de Enoch, salvo en Hebreos y algo de lo que dice aquí. Pero lo que yo quiero resaltar en esta mañana es precisamente cómo Enoch tuvo la característica de poder caminar con Dios. La pregunta que nosotros podríamos hacernos en esta mañana es, ¿tú estás caminando con Dios en los días de hoy? ¿Estás caminando junto a Él? Porque mira, esta vida, este ejemplo es aquel digno de que nosotros como creyentes podamos tomar para todo lo que nosotros hacemos. Hay un refrán que es muy conocido por todos, que dice que todos los caminos llevan a Roma. Ustedes deben haberlo escuchado muy bien. Si bien es cierto, eso se ajusta a un imperio romano en el que en ese entonces el imperio romano había construido más de 85,000 kilómetros de carreteras, 400 vías aproximadamente, todas ellas, y conducían simplemente hacia Roma, que era la ciudad capital de ese entonces. Pero en la realidad, esto viene a convertirse simplemente en una mera forma de hablar. La verdad es que en el mundo real hay una sola manera de hacer las cosas y es la que empezamos diciendo. Por eso es que nosotros, nuestra vida actual, debemos considerar constantemente nuestros caminos. ¿Tú te has puesto a pensar cómo estás caminando, con quién estás caminando en los días de hoy? Mira, Proverbios, en el libro de Proverbios, en dos pasajes, en el capítulo 14, verso 12, en el capítulo 16, versos 25, dice, hay camino que le parece al hombre derecho, hay camino que le parece al hombre derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué importante es que nosotros en nuestra vida aprendamos a escoger el camino correcto, porque no todos los caminos o no todos aquellas apariencias, circunstancias que nosotros vemos están destinados o llamados para que nosotros podamos ir por allí. Recordemos, por ejemplo, dice que hay camino que parece. Mira, hay una percepción. Dios advierte que hay muchas cosas que nosotros no debemos hacer. Un claro ejemplo que me viene a la mente es aquel ejemplo de Lot y de Abraham. ¿Ustedes recuerdan Lot y Abraham? En su momento dado, ellos salieron y hacia la tierra que había prometido a Abraham. Pero Abraham se fue con Lot, que era su sobrino. Pero en el camino, lo que ocurrió es que la bendición de Dios llegó a cada uno de ellos y los prosperó a tal grado de que entre ellos empezaron a tener cierta rivalidad sus siervos, la cantidad de ganado, de ovejas que tenían. Llegando así un momento dado a que Abraham pueda tomar una decisión en cuanto a esto para que no tuviese problemas como familia. Le dijo a Abraham que él escogiera el camino. Le dijo a Abraham a Lot, escoge tú el camino. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. ¿Qué pasó? Abraham le relegó, como quien dice, a Lot para que él escogiera el camino que debía seguir. Ustedes conocen la historia. Abraham cogió el valle del Jordán, que era lo que parecería que era mejor para él. Y sabemos en qué terminó eso. Finalmente llegó a la tierra de Sodoma y Gomorra, donde prácticamente la historia ya lo describe, fue terminada con muerte. Entonces, hoy nos damos cuenta que no solo lo que parece debe ser aquello que nos llama la atención, sino lo que Dios nos ha permitido o nos ha prometido para todos nosotros, el poder caminar con el Señor todos los días de nuestra vida. Entonces, así como todos los caminos, en verdad, así como no todos los caminos llevan a Roma, debemos aprender que no todos los caminos también llevan a Dios. El hecho de que muchas veces nosotros podamos seguir consejos, a veces caminos que sean de nuestros padres o alguien que nos ha referido, no significa que por eso sea el camino que nosotros debemos seguir. Es decir, el camino que nos lleva a Dios. ¿Cuál es el camino que nosotros estamos escogiendo en medio de todos los días de nuestra vida? Creo que hemos dado el paso principal, que es dar el camino del conocimiento a Jesucristo. Creo que en verdad el principio de todo esto es el conocimiento de Jesucristo en la vida de todos nosotros. En un momento dado, los discípulos, estando con Jesús, pudieron darse cuenta de que no entendían ciertos aspectos de la vida de Jesús. Jesús les estaba explicando acerca de que él tenía que partir, que él iba a hacer sus moradas, que él iba a hacer casas, lugares para que donde él está, nosotros también estemos. Y en un momento dado, uno de sus discípulos le preguntó, Señor, muéstranos el camino.
Era extraordinario pensar de que uno de los discípulos que estaba caminando con él le pudiese preguntar aquello. Y bueno, la respuesta de Jesús fue contundente y es la respuesta que todos tenemos en los días de hoy. Jesucristo es el camino, como dice el libro, el Evangelio de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 6, Jesús les dijo, son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La pregunta es, familia, querido oyente, ¿has escogido el camino que es Jesucristo? ¿Es el camino que te comunica hacer todas las cosas? ¿Estás caminando con Dios en los días de hoy? ¿O has decidido tomar un camino equivocado? Creo que en medio de nuestra vida tenemos oportunidades. Nuestra vida puede ser que caminemos solos como llaneros solitarios, o puede ser que caminemos mal acompañados también, o puede ser que caminemos de la manera correcta, con la persona correcta, que es caminar con Dios. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Qué importante es que en todo, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia, de las circunstancias que estamos, podamos tener este entendimiento de que nuestra vida es un trayecto y ese trayecto debe ser considerado de una manera oportuna para poder caminar idóneamente, correctamente, porque no solamente por los beneficios que esto nos trae, sino porque es nuestra responsabilidad también como creyentes caminar de la mano de Dios. Yo admiro a este personaje Enoc, que empecé leyendo en el texto de Génesis, ¿no? Cómo él pudo caminar con Dios y Dios se lo llevó. Él es una persona que no conoció la muerte, no conoció el sepulcro. ¿Por qué? Porque caminó tomados de la mano. Hay muchos personajes en las escrituras que se refieren mucho cómo caminaron con Dios y se dieron cuenta de la importancia que es caminar con Dios. Uno de ellos fue Pablo. Pero yo quiero referirme esta mañana a uno de los personajes, a uno de los patriarcas que es conocido por todos, que se llama Moisés. Ustedes saben que Moisés fue el hombre que Dios determinó para libertar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel por sí mismo era un pueblo testarudo, un pueblo necio que de alguna forma no quería sujetarse a las instrucciones dadas por Moisés que venían de parte de Dios. En un momento dado, cuando Moisés subió al monte Oreb, el monte Sinaí, donde se les dio las instrucciones, donde se les dio los mandamientos, el pueblo mientras tanto se había pervertido en la parte baja del monte, haciendo todas aquellas cosas que no debieron hacer, porque vinieron trayendo las malas costumbres, el sistema politeísta, por decirlo así, del pueblo egipcio. Entonces ellos crearon sus propios dioses y empezaron a ir tras de eso. Al no ver a Moisés, pensaron que Moisés ya no regresaría y se crearon sus dioses y pecaron delante de Dios. Moisés bajó molesto y ustedes conocen la historia. Pero Moisés estaba constantemente en la presencia de Dios y fue un hombre que podríamos decir que caminó con Dios. Qué lindo que pueda decir en algún momento de nuestra vida, cuando estemos en la presencia del Señor, pueda decir a cada uno de nosotros, mira, tú caminaste conmigo, tú caminaste tomado de tu mano. Y qué importante es entender que Moisés no estaba dispuesto a caminar solo en medio de su trayecto, en medio de su vida. Y creo que quizás ese es el ejemplo que nosotros debemos tener en los días de hoy. No caminar solos, caminar con nuestro Dios, que Él ha prometido acompañarnos todos los días hasta el final de los tiempos. Me voy a referir particularmente a lo que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 33. Ustedes saben que el Éxodo es un libro donde habla la historia de la salida del pueblo de Israel hasta su posible llegada a la tierra prometida. En Éxodo capítulo 33, verso 1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Este era el primer mandato que ustedes saben que se lo dio desde el mismo Abraham. Moisés tenía que sacar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida con todo lo que eso conllevaba. Pero en el versículo 2 dice, y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo.
3, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esta, de hecho, es una triste noticia, porque Dios había ofrecido sacar a su pueblo, llevarlo hacia el lugar que él tenía previsto para él. Pero Dios ya no quería caminar con el pueblo. ¿Por qué? Porque su falta de obediencia, por su conducta reprochable, por su idolatría. Pero Dios promete que el pueblo iba a tener un ángel que lo acompañaría. Pero miren el 4 lo que dice la historia que estamos leyendo en este momento. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, es una mala noticia que cualquiera de nosotros podamos caminar solos, familia. Si tú en algún momento dado decides apartarte del camino de Dios acerca por medio del pecado, por medio de la desobediencia, por medio de la idolatría o la incredulidad, etcétera, etcétera, es una mala noticia. Pero el pueblo dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Mira, habíamos empezado diciendo que el panorama sin Dios es un panorama de muerte, definitivamente. Aquí el pueblo de Israel se dio cuenta en ese entonces de que al no acompañarle Dios en su vida, ellos estaban expuestos a todos sus enemigos y era la figura de la muerte. Por eso se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Al parecer su apreciación estaba sobre sus apariencias, sobre sus joyas, sobre sus vestidos, y por esta conducta que ellos tenían se habían apartado de Dios. Me salto al versículo número 12. Y dijo Jehová, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Recordemos que en los versículos anteriores el Señor le había dicho que él iba a enviar un ángel que lo acompañara. Pero sin embargo, Moisés vuelve a hacer esa misma pregunta, queriendo decir que para Moisés no era suficiente que fuese un ángel acompañando a él y a su pueblo. Él quería la presencia de Dios en medio de su trayecto, en medio de su vida. Él no se conformaba con nada menos que Jehová caminando a su alrededor. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Estoy en el texto 12, en el verso 12. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y hallado también gracia en mis ojos. Eso, las palabras de Moisés a Jehová. Recordemos que Moisés tenía una gran comisión, una gran responsabilidad, que era sacar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero ponte a pensar, ¿cómo podría sacar Moisés al pueblo de Israel sin Dios? Era prácticamente imposible. Moisés sabía que si Dios no iba con él, era imposible que él pudiese llegar con el pueblo hacia la tierra prometida. Y creo que ese es el texto, la enseñanza para nosotros el día de hoy. Toda responsabilidad, toda situación, todo camino, todo trayecto, no puede ser tener nosotros al margen a Dios en medio de lo que hacemos. Es que sin la presencia de Dios, familia, no podemos irnos a ningún lado. No deberíamos irnos a ningún lado, así como Moisés lo hizo. En el verso 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Mira, en medio de nuestro camino, debemos pedir siempre al Señor que Él nos muestre su camino, no el nuestro. Y de alguna manera empatar y hacer un solo camino, el de Él, con el nuestro. ¿Para qué? Para que te conozca, dice Moisés, y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mira este diálogo que tiene Moisés con Dios. Es un diálogo tan precioso. Él hablaba cara a cara a Dios todos los días de su vida. ¡Qué privilegio! Por eso sabía Moisés en todo el fondo de su corazón que él no podía prescindir de la presencia de Dios. Ahora, hay mucha gente, muchos de nosotros seguramente
que quieren que le pedimos a Dios que nos muestre el camino, pero a veces no quieren o no queremos conocerlo más a Él, conocerlo más a Él. La palabra de Dios dice que Él le decía a Moisés, muéstranos tu camino para que te conozca. ¿Quién le conoce al Señor? Para que le conozcamos constantemente. Es nuestra decisión. Quien le conozca al Señor tendrá una manera de alegría, de gozo, de regocijo para siempre. Y mira, Dios se deleita en manifestarse a todos quienes le están buscando. Es más, la palabra de Dios dice con claridad que los puros de corazón, verán a Dios. Los puros de corazón verán a Dios y Él dará al sediento, dará agua, al hambriento dará comida. Entonces, no nos agotemos nosotros de pedir a Dios que muchas veces estamos pidiendo solamente bendiciones a Dios. Estamos pidiendo bendiciones, bendíceme en este aspecto, en este otro aspecto, pero nos olvidamos que junto al Señor, junto a Dios, nosotros tenemos todas las bendiciones que necesitamos. Es más, la mayor bendición de nuestra vida es Él mismo en nosotros. La mayor bendición que nosotros tenemos es a Jesucristo. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo y no necesitamos ninguna bendición adicional. Cuando tenemos a Dios, las bendiciones, familia, vienen con Él. Dios debe ser el motivo de nuestra alegría, el motivo de nuestro gozo. La plenitud de la bendición en todo aspecto es conocer a Dios. Entonces, Moisés sabía y conocía el camino. Él conocía absolutamente y por eso lo aclaraba, por eso lo decía. Él quería que el pueblo lo conozca, que el pueblo mirara la gloria y el poder de Dios, porque él caminaba tomado de su mano. El pueblo no lo conocía finalmente, pero Moisés pedía al Señor que se diese a conocer para que su pueblo pudiese arrepentirse y desearan cada uno de ellos caminar junto a él. ¿Eso es lo que tú deseas en los días de hoy? ¿Estás dejando quizás el pecado a un lado, quizás ciertas costumbres o ciertos hábitos que te alejan del camino de Dios? Qué importante es nosotros entender. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. La vida eterna no son solamente las bendiciones que muchas veces buscamos, sino que le conozcan al Dios verdadero, a Jesucristo, quien ha sido enviado por Dios. Si nosotros tenemos cosas, tenemos trabajo, tenemos cosas materiales, tenemos salud y cosas, etcétera, etcétera, nosotros somos bendecidos por Dios. Somos bendecidos por Él. Pero eso no implica que sea la vida eterna. La vida eterna, familia, es que nosotros o todos conozcamos a Dios. El verso 14 dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos necesitamos un descanso? ¿Cuántos necesitamos un reposo? La presencia de Dios nos da ese descanso. Mi presencia irá contigo. Qué hermosa promesa. Es como tener un baúl lleno de tesoros a donde nosotros podemos acercarnos y tomarlos para cada uno de nosotros. Dios es el que nos da el reposo. Dios es el que te da la paz en medio del camino, en cada circunstancia de la vida. La presencia de Dios te da descanso del temor. La presencia de Dios te da descanso de la ansiedad, de la tormenta, de la propia pandemia que estamos viviendo en los días de hoy, de los problemas de salud que puedan haber, de la preocupación por el contagio, de la falta de dinero y de cualquier crisis, que pudiésemos estar viviendo. Si nosotros permanecemos junto a Dios, su reposo permanece junto a nosotros. Esta presencia o esta compañía solo puede darse a través del Espíritu Santo. Recordemos que cuando Cristo salió, cuando Cristo nos dejó, dijo que nos dejaría
un consolador, aquel que pasaría con nosotros todos los días de nuestra vida, que es la figura de la presencia de Dios en nosotros. Nosotros, por tanto, no debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Somos templos, Él habita en nosotros. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, cerramos las puertas de su presencia, cerramos las puertas de su compañía, de su intimidad, de su amistad. Por eso recuerdan claramente cómo el apóstol Pablo hablaba en una carta hacia los Efesios y les decía, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo, que es la figura de Dios en medio de nosotros. Entonces, familia, lo que debemos nosotros es ambicionar, suspirar si es necesario, para que la presencia de Dios llene nuestras vidas como lo hacía la presencia de Dios en el tabernáculo, cuando el pueblo israelita se sentaba y Moisés entraba en el tabernáculo, descendía la presencia de Dios. Y Moisés respondió, este es el verso 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira, Moisés no estaba dispuesto a ceder ningún espacio. Si su presencia no iba con él, no nos saques de aquí. ¿Es esa tu oración quizás cada mañana? Si tu presencia, Señor, no va conmigo, no me permitas ir, no permitas tomar esta decisión, no me permitas hacer tal o cual cosa. Pues Moisés estaba dispuesto a quedarse en ese lugar si era necesario, si la presencia de Dios no iba con él. El verso 16, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? La palabra clave en este verso es la gracia del Señor. Andar con Dios es la gracia más hermosa, familia, para todos nosotros. Cuando la gracia de Dios nos acompaña, nosotros podemos vivir plenamente confiados. Su gracia se revela que Dios anda contigo, anda conmigo y su presencia nos acompaña. Y evidentemente, cuando andamos con Dios, no nos hace falta absolutamente nada, porque su presencia lo trae todo. Moisés lo sabía. En el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Recordemos que la presencia de Dios es lo que separó al pueblo de Israel de la casa de servidumbre. Su presencia igualmente en el caso de Abraham lo separó para escogerlo, para ser el padre de la fe. ¿Por qué? Porque su familia era idólatra. Igualmente, el aceite, símbolo de la presencia del Espíritu Santo, separó también a Aarón de sus hijos para el servicio. Separó a Aarón y a sus hijos, perdón, para el servicio al Señor. ¿Qué es lo que está pasando en los días de hoy? La presencia de Dios nos está separando del pecado. La presencia de Dios nos separa de los placeres mundanos, nos separa del dominio de Satanás, muchas veces del egoísmo, de la idolatría, del pecado, etcétera, etcétera, de la arrogancia y cosas como esas. La presencia de Dios puede lograr absolutamente de eso. El Espíritu de Dios nos separa de quienes nos contaminan, de las malas amistades. Es más, nos separa de quienes no le agradan a Dios y también nos separa de esa vieja naturaleza de la cual nosotros éramos partes. Amados hermanos, lo que debemos entender con claridad es que si nosotros no nos separamos de lo inmundo, nos separaremos de su presencia. Si nosotros no dejamos el pecado, no dejamos la desobediencia, nos separaremos de su presencia. Y quiero repetirte nuevamente esto. Si tú y yo no nos separamos del mundo, nos separamos de la presencia de Dios. Creo que ese es el contexto en el cual nosotros como iglesia debemos caminar junto al Señor, junto a Él. Yo admiro y veo con mucho ejemplo la vida de Moisés. La vida de Moisés
es un grato ejemplo, un grato recuerdo, una historia que nos enseña en los días de hoy que podemos caminar con Dios. Vivimos en un mundo distinto, diferente, en donde todas las cosas como que se han dado en momentos como los actuales, pero eso nos lleva con mayor razón a que nosotros podamos vivir, podamos acercarnos y caminar con Dios. ¿Cuál es la manera en que tú y yo decidamos de una manera voluntaria y espontánea el decir yo, Señor, yo quiero caminar contigo, porque eso nos conviene? Voy a terminar con lo que dice el libro de Amós en el capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esa es la pregunta que quizás dejo en tu corazón. ¿Estás de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Estás de acuerdo con las cosas que el Señor te ha enseñado? Porque si no estamos de acuerdo con su palabra, con su voz, con su espíritu, pues definitivamente no podemos caminar con Él. El acuerdo que está promoviendo el profeta Amós es simplemente unir las dos voluntades, es unir la voluntad de Dios con nuestra voluntad y hacerlo una sola, y donde prevalezca la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Solamente en ese instante, en ese momento, aceptaremos el caminar con Dios y andaremos en acuerdo con Él. Si eso no ocurre, pues cada uno de nosotros caminará por el camino y el destino que uno mismo lo pueda formar. Pero si yo tomo la palabra de Dios, la considero como el fundamento, como el tesoro de mi vida, como la perla preciosa para todo lo que hago, pues definitivamente estoy en acuerdo con Dios y por ende estoy caminando tomado de su mano como lo hizo Enoc, como lo hizo Pablo, como lo hizo Moisés y como hicieron muchos personajes que la Biblia los rescata. Y creo que ese es el ejemplo y la enseñanza que tú y yo debemos tomar en este día. El ponernos en acuerdo y decir, Señor, yo sé que apartado de ti nada puedo hacer. Yo sé que apartado de ti no sé a dónde voy. Todos los caminos apartados de Dios son caminos de muerte. Entonces, no sea que nos dejemos guiar simplemente por lo que parece, sino por lo que es. Y lo que es está escrituralmente dicho. De tal manera que familia, dejo eso en sus corazones en esta mañana. Caminemos con Dios. Mientras vivamos, que esta vida sea agradable al Señor y que tomemos ese ejemplo que dije de Moisés para que podamos caminar fuertemente afianzados en la palabra de Dios como nuestro fundamento en todo lo que hacemos. Bueno, quisiera que oremos y dar gracias a Dios por este tiempo, que esto haya sido de un mensaje que haya aportado en momentos como los que estamos viviendo. El saber que si caminamos con Dios no tenemos temor a ninguna pandemia, a ningún contagio, a la falta de trabajo, a lo que sea, porque la sola presencia de Dios ya es un motivo para sentirnos alegres, gozosos, y de hecho, esa bendición es la que mayormente nosotros ya la tenemos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la audiencia. Gracias, Señor, por tu presencia, por sobre todo. Y gracias porque tú prometiste caminar con nosotros todos los días. Permítanos ser sensibles, Dios, a tu palabra. Queremos estar en acuerdo con todas aquellas cosas que la Escritura así nos menciona, Señor. Entendemos que tu palabra es el fundamento en el cual nosotros descansamos, la piedra angular en donde se sostiene toda nuestra vida. Padre, perdónanos si en algún momento hemos soltado tu mano en el trayecto de nuestra vida y hemos decidido ir en pos de situaciones que no nos convienen y que nos alejan de ti. Perdónanos por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas costumbres seguramente, por nuestra idolatría, por nuestra cobardía, no creer firmemente en lo que dice tu palabra y por cualquier aspecto, Señor, que ha hecho que se deteriore nuestra relación contigo, amado Dios. Queremos reconciliarnos y darnos cuenta, Señor, que el vivir a tu lado, el caminar tomados de tu mano, es la vida que nosotros necesitamos. Tu palabra dice claramente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la oportunidad de llegar delante de ti. Permítenos caminar tomados de su mano. Afiánzanos, no dejes, Señor, que nos separemos, que nos apartemos de Él en ningún momento, Señor Jesús. Si vamos a equivocarnos o vamos a tomar alguna mala decisión, pues frénanos, deténnos, Señor, y ayúdanos a reconocer en medio de nuestra vida tus caminos, a considerarlos y a ir tras de ellos
Pase lo que pase, cueste lo que cueste, Señor, si es necesario dejar nuestra vida por tomar el camino correcto, pues que así sea, pero que tu voluntad esté sobre todos nosotros todos los días de nuestra vida. Bendice, Señor, a la familia, bendice a quienes están escuchando el mensaje de esta mañana y, Señor, llévalos delante de ti para que seamos privilegiados de caminar junto a ti todo el tiempo. Gracias, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga, familia, a todos y que el resto del tiempo sea momentos de bendición también. Amén. Hermanos, pueden desactivar sus teléfonos, saludarse y despedirse. El pato está queriendo conectarse, creo, por lo menos para despedirse, qué bueno. Sí, pero no, está con mala señal, no. No puede Ya, comunicarse. ya, veamos si. ¿Qué tal iría? Por ahí está. Sí, ya. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Un gusto saludarles a todas y a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga.